De manera afortunada, me he topado en proyectos donde he tenido que diseñar cosas para gente que no ve. Más o menos hace 10, 15 años empezamos con este proyecto. Fue primero una escuela para ciegos y débiles visuales. Imagínense cuando tu formación académica toda la vida es ver, o sea, ver un edificio, diseñar algo que se ve, de repente tienes que hacer algo para gente que no ve. Nosotros nos tocó trabajar en un lugar que se llama Iztapalapa, en la Ciudad de México. Es el lugar con mayor índice de ceguera en el Distrito Federal y siempre con los problemas nosotros encontramos oportunidades para hacer cosas. Entonces, en este caso fue un terreno lleno de basura. Nosotros de manera estratégica tratamos de mover esa basura y a partir de esa basura entender el sitio en el que estábamos trabajando. Este sitio era un sitio ruidoso, lleno de tráfico, bastante desastroso. Con esto construimos una muralla que tenía la idea de crear un recinto que recibiera a los ciegos, que los protegiera, pero que al mismo tiempo los llenara de emociones, de sensaciones distintas a las que normalmente la arquitectura o esta energía visual está enfocada. Así diseñamos desde espacios para gente que veía, con edificios más transparentes, edificios que tenían que ver con luz, con sombra, con sensaciones en la piel, con todos estos como elementos indicadores para moverte a lo largo del espacio. Pues bueno, obviamente empezamos a encontrar que los sentidos eran una oportunidad para diseñar. Una oportunidad única que normalmente subestimamos y siempre enfocamos la mirada a la mirada. Así decidimos usar agua como un instrumento sonoro, decidimos usar el tepetate, que es un material muy térmico que da unas condiciones atmosféricas extraordinarias. Obviamente dirigirnos por la vista, porque hay mucha debilidad visual, en los altos contrastes con la luz y con la sombra, en huellas táctiles como señalizadores que nos permitieran saber en dónde estábamos más allá de simplemente objetos que vemos, ¿no? Obviamente nosotros que hacemos espacio y que diseñamos y que construimos la estética, también tenemos que construir aparte de lo técnico. Entonces, el diseñar estructuras que permitieran que flotes, que no tengas columnas en el camino, era muy importante. El olfato, los aromas. Trabajamos con los aromas como un instrumento fundamental. Pues bueno, con todo esto sucede lo siguiente. Años después nos invitan a hacer una biblioteca para ciegos y débiles visuales. En este caso, la energía se enfocó principalmente en lo sonoro. Cuando nosotros llegamos al lugar, nos dieron la oportunidad de elegir un lugar donde pudiera llegar el sol. Entonces, introducimos también una serie de especies vegetales que pudieran tener olores. Pero también, y de manera muy importante, redescubrimos un programa que no era lo que nos habían pedido en un inicio. En un inicio nos dijeron, queremos la biblioteca que tenemos. Y la biblioteca que tenemos, ¿saben cuál era? Unos libreros braille, una serie de cosas relativamente caducas para lo que va a ser el futuro. ¿El futuro de qué? Pues de simplemente una oportunidad de descubrir que los espacios que nos tienen que incorporar como sociedad no deben ser segregantes, deben de ser inclusivos. Entonces, imaginamos un espacio que fuera inclusivo para gente que ve y gente que no ve. Construimos con materiales, con elementos que tocas, pero también con toda la sonoridad, un espacio accesible para todo el mundo. Después de eso, sucedió algo radical en mi vida. Me embaracé. Y eso, pues sí que es un cambio radical en la vida de alguien que trabaja más de 24 horas a veces y que viaja mucho. La visión entera me cambió. De un momento a otro me recordé dentro de mis clases de teoría esta historia de Constant, que fue un teórico que construyó una ciudad para el Homo Ludens. El Homo Ludens es este hombre que no necesita trabajar para vivir.
y eso determina que la ciudad se modifique y se construya de una manera completamente distinta a como la entendemos. Entonces me vi a mí misma sentada dibujando por horas, probablemente con mi pobre hijo sentado ahí al lado de mí, y entendí que la ciudad en la que habitamos es hostil en todos los sentidos, no solamente para la debilidad visual, no solamente para la gente con discapacidad, que para mí está clarísimo que nada tiene que ver con discapacidad, y para la gente que probablemente una mujer que quiere trabajar, que no quiere dejar de trabajar, que ama su profesión, pero que también ama a su hijo y que quiere estar con él. Entonces, vino a mi mente una serie de espacios increíbles con los que me he topado en la vida, pero nunca volteé a ver. Las famosas salas de lactancia. Yo no sé si ustedes las han visto, yo nunca las había visto, pero son cubículos de 1 por 1 donde obligan a las mujeres o invitan a las mujeres a realizar el acto excelso de amamantar. Evidentemente, eso fue un shock, porque la ciudad que toda la vida había sido amigable empezó a no serlo. Entonces empecé a poner atención todavía más en cosas como que hasta hace muy poco hay lugares para silla de ruedas, que hasta hace muy poco hay lugares para gente embarazada, pero que todavía hoy no hay lugares para una mujer con 2 hijos, con los planos, los tacones, bajándose a caminar para llegar a un lugar. O peor aún, a un hombre con sus hijos trabajando. Entonces, viene esta imagen a mi cabeza de en qué tipo de sociedad nos convertiremos en un futuro. Porque por supuesto que todas estas dinámicas van a modificar no solo el fenotipo del hombre, sino la cotidianidad y las ciudades. Entonces pienso en esta imagen de Wall-E, donde todos nos volvemos gigantescos. Bueno, yo estoy gordita todavía, pero cuando nos volvemos gigantescos y todos usamos silla de ruedas que flota y todo se vuelve digital y nada se vuelve tangible y nos volvemos todos iguales uno al otro y las diferencias desaparecen. Y entonces vuelvo a ver estas accesibilidades donde el hacer accesible algo son remiendos a las cosas que hoy suceden, son remiendos a una ciudad pensada de manera probablemente equivocada. Y suceden este tipo de atrocidades, ¿no? Como llenar de rejas para tener rampas accesibles, como playas que no son accesibles del todo, porque esta es la accesibilidad universal que no existe. Entonces, todas estas reglas empiezan a ser bloqueos naturales, ¿no? Ya no podemos ir al parque, no podemos tener un perro, no podemos andar en bicicleta, no podemos hacer miles de cosas. Y tenemos nuevamente, y ese es un riesgo, yo doy clases de arquitectura en la universidad, y los alumnos están tan preocupados por hacer edificios nuevos, contemporáneos, fuegos artificiales brutales que vayan inundando la ciudad. Y esa es la imagen de la ciudad del futuro. Yo me aterro, porque son casi monstruos los que están sucediendo y todo está concentrado en la vista. Entonces, pienso en estos edificios gloriosos como Bellas Artes, como las pirámides, y digo, no todo el mundo puede llegar ahí. No todo el mundo puede estar en la cima. ¿Qué pasaría si tuviéramos que modificar estos lugares para llegar para poder estar donde algunos están y nosotros queremos estar? Entonces, hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Naica. Y yo veía las fotos y decía, wow, quiero estar en esos cristales gigantes como este hombre. Cuando llegué, me di cuenta que no podía, que había 65 grados centígrados allá adentro y que tendría que usar un casco, tener una preparación física y unas habilidades que no tenía. Entonces, hubo un descubrimiento importante.
El evento más importante de haber estado en NAICA fue no el acto de llegar y observar, fue toda la emoción y el proceso para llegar a ese lugar, lo que causó una emoción y un cambio importante en mi vida. Entonces, es el espacio donde la mirada se modifica y a mí me preocupa empezar a voltear a ver la ciudad que se construye desde otros lugares, las acciones, la ciudad sin muros, los poemas que no tienen letras, sino espacios, signos de admiración, signos de interrogación, ritmos. Las danzas, esta es una coreografía de Pina Bausch, que es una coreógrafa grandiosa, que construye con el lenguaje de señas y que habla y baila y significa y dice con las manos. Entonces, vuelvo a dirigir la mirada a la vista y vuelvo a ver estos edificios sobreactuados, esforzados en cosas no accesibles para un lugar como el nuestro donde vivimos y pienso con inteligencia. ¿Cómo debería ser la fachada inteligente que quiere tener tubos y cosas? Pues veo estas obras donde hay tubos, donde sale de manera inteligente la basura, se pone un camión y avientas todos los desechos, o bien estos cosas para detener cascajo, pero si tal vez hoy que la cotidianidad ha hecho que la sociedad se suicide, pues estos son instrumentos sujetores de suicidas, son una fachada interesante, mucho más interesante e inteligente que las que se construyen. Pienso mucho en los límites, en cómo romper lo público de lo privado. Son obras que hemos hecho, en cómo enmarcar y resaltar las cosas que existen, así sea un árbol o una piedra, en cómo deconstruir los edificios y volvernos transparentes y dialogar con el paisaje y entender los materiales del lugar y al mismo tiempo cómo entender los programas y no subestimarlos y no creer que por hacer oficinas estoy obligada a un lugar tortuoso con luz artificial, sin relación con la naturaleza, siempre duro y sin espacios de receso y de silencio. Estos son unos juzgados que nosotros hicimos en estos años y todo el tiempo el concepto o la idea para construir estos edificios era la libertad. ¿Cómo lograr que un edificio te permitiera en el mismo sitio, sin rejas y sin fronteras, generar una interlocución entre el imputado, el juez y la gente que es culpable? Así decidimos trabajar y hemos trabajado mucho con obra pública, entender que está mal construida, que no hay buenos sistemas a veces para que las cosas se respeten como son, pero jugar con la luz y cómo la luz deconstruye y construye un espacio. De cómo la transparencia y las cosas abiertas generan democracia, de cómo la arquitectura empieza a hablar a través de otras cosas, no necesariamente de artificios, sino de cosas tangibles. Esta es simplemente una referencia, son los pasillos de imputados donde caminan. Estos juzgados están en Michoacán, entonces ya se imaginarán qué tipo de presos tenemos. Y de hecho no debería de estar enseñando esto, pero bueno, ya voy a cambiar de imagen antes de que me agarren. Bueno, esta última imagen es simplemente la realidad en la que estoy hoy, que es la mía. Y es única e irrepetible. Y soy una bebedora, me encanta el vino, me encanta comer bien, me encanta estar en un lugar increíble. Choco mucho con esta idea de los espacios para niños tienen que ser casi folclóricos. Imagino que una resbaladilla perfecta es un talud donde aventarte y rodar. Y entonces imaginé un espacio donde los niños corren libremente sin inseguridades, no hay sillas, son mesas altas, acolchonados los postes, los papás están sentados bebiendo, comiendo con las manos, no hay cubiertos y es un escenario lleno de luz, de vegetación, de paisaje. Esta es mi realidad. La accesibilidad universal
desde mi punto de vista, no está en el lugar en el que está hoy. No se trata de poder llegar al mismo lugar todos. Se trata de entender tus habilidades, tus virtudes, tu unicidad y de aprovecharla y llegar al lugar que quieras. Muchas gracias.